y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso es importante de entender que en la obediencia ya están unánimes. Sin doctrina, muy peligroso, pero ser unánimes cada día en su adoración, así eran unidas, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mira lo que pasó, portándose así. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es lo que Dios sobre la salvación de almas. Sí es. Y la salvación viene a través de los medios que Dios ha ordenado. Y los medios que Él ha ordenado es la adoración bíblica de Él, la predicación de su palabra, aplicada a personas, y a través de las oraciones de los santos. No hablo de los santos muertos, sino santos aquí. Él obra, Él ha decidido de obrar en nuestro mundo en esta manera. Nadie viene a Él sino por Cristo, ¿verdad? Pero nadie viene a Cristo fuera de ¿qué? La palabra aplicada a su corazón. Y no van a conseguirla místicamente. No van a tener una escrita en el cielo. ¿Cómo va a llegar el Evangelio al mundo? ¿Cómo llegó la palabra a ti? Por una palabra hablada de labios de hombres a tu corazón. Posiblemente un amigo, un vecino, quién sabe cuál. Dios ha ordenado los medios para alcanzar almas. Perdón. Mira pues en 43, avanzamos un poco a 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona. Un problema que tenemos en la iglesia de hoy es que casi nadie tiene temor de Dios. Y es porque podemos ver las cosas extrañas que pasan en las iglesias, cosas fuera de la Biblia, porque no tenemos temor de Dios. Mira pues en comparación en Santiago un versículo importante. Hemos visto esto antes, yo creo, anoche, pero vamos a mirarlo de nuevo. En Santiago 2. Hay una palabra aquí. 2:19. ¿Tú crees que Dios
Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan a la palabra de Dios y tú no lo haces. ¿Qué tipo de dureza de corazón es en una persona que escucha la palabra de Dios y no tiene temor de Él? Estas cosas no deben ser, hermanos. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Una iglesia verdadera tendrá temor de Él y va a querer de ser santo ante Él. Una iglesia santa ante Él. Miramos pues en 1 de Juan. Estamos cerca allí en Santiago. Yo he dicho que hay razón que uso tantos pasajes. Yo quiero que ustedes sepan que las cosas que yo predico vienen del contexto de toda la Biblia. No estoy agarrando a un texto fuera de su contexto, pero vemos adentro del contexto de la Biblia las mismas cosas en varios pasajes. Tú, pastor, estás haciendo esto en tu predicación. Eres cuidadoso de la palabra. O traes una idea de tu mente y pones tu idea en un versículo y luego de ahí sale una predicación. Cuidado de eso. Miramos pues el 1 de Juan 2. ¿Y qué dice Juan de la conducta de los cristianos? Uno que se llama cristiano. 1 de Juan 2, empezando con versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. A veces hay personas que han venido a mí, pues buscando aseguranza de la salvación. Tu pastor no tienes el derecho de dar aseguranza de tú mismo a nadie. Eso es la obra del Espíritu Santo aplicando la palabra ya creída en la vida del creyente. Pero algo que yo hago para ayudar a la gente en esto, si uno viene a mí y dice, pastor, no estoy seguro si soy salvo o no. La mayoría del tiempo con personas así son salvos. Los que no son no tienen nada de ansiedad en cuanto a eso. Pero lo que hago es, les muestro 1 de Juan, porque nos ayuda de descubrir nuestra condición ante Dios. Fue el propósito de su libro. Miramos pues en 1 de Juan 5. 1 de Juan 5, versículo 13. En Juan, el Evangelio, Él nos da el propósito de su libro en el capítulo 21, como vimos anoche. Y aquí tenemos el propósito de su libro en 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuáles cosas? Obviamente este libro. Entonces este libro fue escrito no solamente para tu pastor de sacar este versículo fuera de su contexto y usar como su versículo favorito de aplicar en otras maneras. Es el propósito de este libro. Entonces podemos usar el libro de 1 de Juan para descubrir la condición de mi corazón. Y hay varios exámenes aquí, y hemos visto uno en capítulo 2. No vamos a escudriñarlo mucho en este tiempo, pero ahí está. ¿Por qué obedece la iglesia a la palabra? Porque Dios ha hecho una obra adentro de ellos. Miramos pues en Jeremías. Regresando al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento enseña del mismo Cristo del Nuevo Testamento. Esto es importante entender en nuestro estudio. Jeremías 32. Tenemos una promesa aquí. 32, versículo 38 de Jeremías. Pues atrasamos un poco a 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Ha hecho Dios esto? Sí. ¿Cómo? La obra de Cristo. Él lo hizo. Él es el camino, ¿verdad? Miramos a otro pasaje también, Mateo 25. Una iglesia obediente, vemos en Mateo 25. Mateo 25. El pasaje empieza con 31. No vamos a leer todos los versículos, pero vamos a sacar el sentido aquí, si podamos. El 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y se serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cuidado aquí. Cuando habla aquí de naciones, no significa países. Yo he escuchado a predicadores que dicen, pues esto es un juicio de países. Y depende su resultado en sus relaciones políticas con el país de Israel de hoy. ¿Piensa usted que Cristo está hablando de países aquí? ¿Algunos países por sus políticos?
ya rechazados del cielo, aunque hay adentro de ellos creyentes? No, hermanos. Esto está, la palabra que significa naciones está hablando de gentes, todas las étnicas. Es la palabra griega de etne, que tiene que ver con las tribus de los indios, cualquier grupo de los gringos, yo puedo llamarme eso. Todos los grupos étnicos de México, hay varios, ¿verdad? Los Tarahumara, los Mayo, los Maya, Náhuatl, conozco a varios, y también hay, pues, los mexicanos y los peruanos y los africanos y los rusos y los chinos, pero está hablando de toda la gente, de todo el mundo allá en el juicio, separados. Y aparte del pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuáles son los hermanos de Cristo? ¿Los judíos? No. Él está hablando de sus hermanos, y él dijo que sus hermanos y su mamá eran los que obedecen a él, que escuchan a su palabra. Somos nosotros los hermanos de Cristo. Y entonces él está hablando de nuestro comportamiento en cuanto a otros creyentes. Aunque es buena cosa predicar en la cárcel, él no está hablando de ministerios a homicidios y peor que están allí. Es una buena cosa y debemos predicarles el evangelio, pero en este pasaje él no está hablando de eso. Él está hablando de creyentes puestos en la cárcel y nuestro cuidado para ellos. ¿Cómo puedo decir esto? Pues vamos a Hebreos 10. En Hebreos 10 tenemos algo muy interesante aquí, en versículo 32. Hablando el escritor de Hebreos, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los
presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿De quiénes está hablando? De creyentes perseguidos. No está hablando de ministerios a la cárcel. Es buena cosa, sí, pero no viene de este pasaje. Regresando a Mateo, de los con hambre, los con sed, los desnudos, está hablando siempre aquí, como dice Cristo. Os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuál es tu relación con cristianos perseguidos? Yo sé que hay formas de persecución aquí en México y también en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes que es más fácil hoy para mí venir a México y predicar aquí en lugares públicos que en los Estados Unidos? En realidad es así. Pero hay hermanos en otras partes que están sufriendo cosas que no podemos imaginar. Hay cristianos en el día de hoy que los musulmanes están crucificándoles. Hay hermanos en Corea del Norte sufriendo cosas que no queremos imaginar. Hermanos, ¿estamos en oración para ellos? ¿Saben qué? Los hermanos en China y en Corea están orando para los creyentes en las otras partes del mundo. Porque ellos están regocijando en la persecución porque saben que son dignos de eso. Parte de la razón es que no hay tanta persecución aquí en México o en los Estados Unidos, es que no merecemos la cosa. Así es el asunto. Una iglesia verdadera obedece lo que Cristo dijo. Miramos a Juan 14. Juan 14. Versículo 15. Y dice Cristo así, y casi igual que leímos en 1 de Juan, pero 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno que dice que ama a Cristo y rehúsa de obedecerlo, hipócrita es. Entonces, ya vemos que una iglesia verdadera va a obedecer a Cristo. ¿Cómo? Pues podemos empezar en disciplina adentro de la iglesia. Como hablé antes, hay disciplina formativa y también hay disciplina correctiva. Pero hablamos primero de formativa. Pienso así: mi papá era extranjero. Todavía vive ahí en Sudán, allá en los Estados Unidos.
nos levantamos en la madrugada para cuidar a los animales y también de arreglar las cosas, las máquinas como los tractores, tenerlos listos para ir al campo cada mañana. Y yo desde un niño de 10 años había una expectación de mí. 20 minutos después de llegarme de la escuela, yo debería estar en un tractor trabajando. Y seguí el ejemplo de mi papá porque ahí estaba él. Y todos los días haciendo así. Y recuerdo en aquellos tiempos había mucho trabajo a mano que ahora hacen con maquinaria, pero en aquellos tiempos mucho hecho a mano. Y para quitar los espinos y hierbas malas de los frijoles había un solo remedio. Alguien tenía que quitarlos. Entonces, mucho tiempo allí en el campo, quitando espinos, y fue trabajo muy duro. Y había líneas de frijoles, y siempre como niño yo quejaba: yo tengo la línea más horrible que todos. Hay más hierbas malas aquí que los otros. Y siempre mi papá dijo: yo cambio con cualquiera. Y una vez dije: está bien, esto es peor, quiero el tuyo. Y cambiamos. Descubrí algo. Él trabajando en el campo, él sabía los peores y siempre escogió ellos. Y ya en su línea de frijoles aprendí algo. Fue peor ahí. Y quise cambiar de nuevo y dije: que no. Aprendí algo aquel día. En disciplina formativa, de quedarme allí y hacer el trabajo. Y a veces necesitamos eso. Y eso es porque vivimos semana en semana, domingo en domingo, a veces en la noche, a veces durante el día, aprendiendo de la palabra nuestra manera de vivir. Y es disciplina formativa. Pero a veces en la iglesia también hay problemas. Yo sé que no hay problemas en las iglesias representadas aquí. Estoy hablando hipotéticamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues los puritanos, su actitud fue, en cuanto a un grupo que quisiera llamarse una iglesia, ellos dijeron: necesitan unas cosas a lo básico. La predicación de la palabra tiene que seguir allí. También tienen que celebrar las ordenanzas de bautismo y la cena del Señor, básico. Otra cosa, disciplina bíblica. Porque dijeron los puritanos que una iglesia llamada que no practica disciplina entre sus miembros no es. Y en poco tiempo no será.
Tenemos ejemplos de disciplina correctiva en la Biblia y vamos a mirar cómo hemos basado nuestro estudio en Hechos. Vamos a empezar en Hechos de nuevo. Hay un caso aquí en Hechos 5 de disciplina correctiva. Versículo 1 dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, dando la impresión que fue todo para atraer atención a ellos. Mira pues, Ananías y Safira, tan santos que son, han vendido todo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que minimices al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Una sola mentira. ¿No es muy grande? ¿Una sola mentira? ¿Qué importante es eso? Al oír Ananías estas palabras, cayó en espíritu. Tenemos aquí disciplina en la iglesia primitiva, y fue una disciplina, pero de repente. ¿Qué pasaría en la iglesia de hoy si una persona miente y en el momento cae muerto? Pues tendremos iglesias vacías. Ellos son un ejemplo. Recuerda cómo, vamos a hablar el domingo de Nadab y Abiú, pero no hablamos mucho en esta noche. Pero recuerda de ellos. Dios los usó como un ejemplo al pueblo. Y así fue al principio aquí un ejemplo que Dios no puede ser burlado. Es serio, hermanos. Pero hay otros ejemplos de disciplina bíblica. Sí hay. Pues miramos pues en 1 Corintios 5. Aquí tenemos otro caso muy horrendo. Versículo 1, 1 Corintios 5. Sabemos que la iglesia en Corinto tenía muchos problemas, ¿verdad? Era una iglesia con problemas. Por eso escribieron ellos una carta a Pablo con varias preguntas. ¿Qué de esto? ¿Qué de esto? ¿Qué de esto? Y ahí vemos sus respuestas. Y él dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Ni aún se nombra en los gentiles. Mira que Pablo no nombra de los corintios gentiles. Ellos son parte del pueblo de Dios. Dios ha salvado a ellos. Son parte de su pueblo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aparentemente se juntó con su madrastra. Increíble.
dice Pablo de esto? Él no, pues habla de la persona que lo hizo, pero su furor cae sobre la iglesia misma, porque ellos son responsables. Mira que dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Él está diciendo que la iglesia total es responsable para lo que pasa adentro de la iglesia en las personas allí. No es solamente la responsabilidad del pastor de confrontar tales cosas. En realidad, yo como pastor, yo digo que a veces soy como un hongo. Estoy en el oscuro y no escucho nada hasta que llega la luz. Porque la iglesia, los miembros, conocen mejor a veces los asuntos de sus vecinos. Y no es un caso de apuntar el dedo. Pero amor para la otra persona de ayudarle y decirle, hermano, ¿qué estás haciendo? Y a veces pudiéramos evitar cosas peores si los que estén más cerca del problema hablan antes, viendo que hay uno que posiblemente está desviándose un poco antes de llegar a un punto así. Escuché de un hombre que había hecho mucho estudio escudriñando los récords de las iglesias bautistas antiguas de Inglaterra y de los Estados Unidos. Y en ellos practicaban la disciplina entre los miembros. ¿Qué piensan ustedes fue el problema más común de disciplina en las iglesias en aquel tiempo? ¿Fornicación? No. Falto de asistir a culto. Fue tan importante a ellos y toman en serio membresía en una iglesia local que uno que era miembro debe estar allí. Y si no, ¿por qué? ¿Está enfermo? Cuando alguien no está ausente de su culto, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen nosotros? ¿Qué hacemos? La mayoría del tiempo no hacemos nada. Está aquí, allá. Tiene visitantes. ¿Quién sabe qué? Una excusa. Hermanos, amamos suficientemente a nuestros miembros del mismo cuerpo de una iglesia local que queremos que todas las partes estén saludables. ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos ideas desviadas de lo que significa de ser un miembro de una iglesia. La mayoría de la gente piensa que ser miembro de
una iglesia es tener su nombre en una matriculación de la iglesia nada más. Pues yo tengo miembros de mi cuerpo, dedos, manos, brazos, ojos, y yo sé dónde están todos. Y si uno fuera ausente, fuera algo muy extraño, ¿verdad? Y si hay un problema con una parte de mi propio cuerpo, ¿qué voy a hacer? Voy al doctor. Doctor, tengo un problema con mi oído, o tengo un problema con mi ojo. ¿Por qué? Yo cuido a mi cuerpo. No parece, pero sí. Hermanos, nuestro entendimiento de nuestra iglesia debe ser que amamos unos a otros y cuidamos unos a otros. Y en esa relación, Pablo está diciendo, vosotros estáis envanecidos. Envanecidos. Miramos pues en Mateo 18. No creo que ustedes ojalá sepan de esto. Mateo 18. Allí Cristo habla de disciplina, ¿verdad? En Mateo 18. Pues empezando con 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, ¿cuáles? Sus ovejas. Por tanto, ya es el punto del pasaje. ¿Han visto el contexto aquí? Él está hablando de buscar a ovejas perdidas. Este pasaje no está hablando de la salvación como usamos muchas veces. Está hablando del pueblo de Dios. Porque dice, por tanto, esto es el punto, dice. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No dice aquí, si hay problema entre tú y tu hermano, va primero a su pastor. La disciplina dentro de la iglesia empieza entre dos miembros, empieza allí. ¿Amas a los otros miembros suficientemente de hacer esto? ¿O recibir esto? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, si hay un problema, si hay alguien que ha caído en algún pecado, ¿quién empieza esto? Pues el pastor y los diáconos. No, el que oye primero.
veces escuchamos algo, oímos algo, pero no es de esto, es chisme. ¿Has escuchado de fulano de tal? No diga nada a nadie, pero escuché esto, y esto, y esto. Yo sé que eso no pasa en estas iglesias. Hermanos, tienes suficiente amor para un hermano. Si oyes algo así, a un chisme, aquí hay una solución de eso. Di al chismoso, esto es malo. Oh, ven conmigo y vamos a hablar con ella, vamos a hablar con él. Oh, no. Y eso no, yo no debería escuchar esto de ti. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Entonces, ¿qué significa esto? Si la persona rehúsa arrepentimiento, si la persona dice, déjame en paz, estoy contento aquí, viviendo como vivo, y rehúsa aún escuchar a la iglesia, necesitamos tratarle como si fuera perdido. ¿Cómo tratamos a los gentiles y publicanos? Predicamos el evangelio a ellos. Regresamos al principio porque aparentemente no está creyendo bien. En la disciplina, en la iglesia, no es algo de vamos a buscar a quienes podemos rechazar de membresía hoy. Es algo de tristeza, hermanos, cuando eso pasa. Pero pudiéramos evitar mucho de eso si hablaríamos más temprano para evitar tales cosas. Hay otro tipo de problema. Miramos pues en Romanos. Yo sé que el tiempo está pasando y tengo tanto que decirles, pero llegamos a Romanos 16. En Romanos 16 tenemos otro tipo de persona. En Romanos 16, versículo 17 dice esto: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En casos así, si la persona está rechazando la doctrina, Mateo 18 no aplica. Mateo 18 es algo entre hermanos. Pero una persona que rechaza la doctrina de la iglesia, debemos confrontarle inmediatamente, en un momento. ¿Por qué? Un lobo rapaz puede entrar y hacer mucho daño en poco tiempo. Entonces, a veces hay algunos que dicen, pues, sí, yo sé que es hereje, pero no han hecho Mateo 18, entonces no podemos decir nada ahora. No, hermanos. En casos así, ¿qué dice Pablo? Pues regresa a Mateo 18, no, él dice,
Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.